Hola amigas y amigos, una vez más aquí con ustedes Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. En los últimos videos hemos estado hablando de un serio problema que es la corrupción policial. Y es un serio problema porque cuando la policía tiene problemas de corrupción tiene una cantidad de otros problemas que nunca van a funcionar y nunca van a ser resueltos. Y esto es lo que sucede. Cuando la policía se convierte en parte del problema de la inseguridad, la policía no sirve. Directamente es un cero a la izquierda. O sea, están en presencia, de vez en cuando hacen algo aquí, hacen algo allá, pero en general la institución no funciona. Y no funciona porque hablábamos de que la policía, una de las cosas más importantes que tiene que tener la policía, fuera de toda la tecnología, la experiencia, la técnica, todo el desempeño de los buenos policías, todo el desarrollo, toda la tecnología, todo lo que puede servir para combatir el crimen, de nada sirve si no tiene credibilidad la policía. Porque, ¿qué es lo que la policía está tratando de hacer? O sea, una de las cosas que la misión policial es reducir el crimen, primero. Y es proteger al ciudadano. O sea, sí hay una función de hay que arrestar a los delincuentes, hay que investigar el delito y todo eso, pero lo más importante, nada de eso se recuerda, lo hablamos muy al principio de todos estos videos, se puede hacer el trabajo policial sin el apoyo de la ciudadanía, de la sociedad. Y la sociedad no lo va a apoyar nunca a un departamento de policía que no tiene credibilidad, que no tiene confianza y sobre todo que no hay respeto. ¿Por qué? Porque el delito se combate con gente honesta, no con gente delincuente. O sea, si un delincuente comete un delito y tenemos una policía corrupta, una policía que a veces funciona y a veces no funciona, porque el problema que habíamos hablado anteriormente, si ustedes lo recuerdan, un policía corrupto es un delincuente que se disfraza de policía. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos un policía corrupto? El policía corrupto elige cuándo quiere o no hacer su trabajo. Sobre todo si le conviene financieramente lo que está sucediendo. O sea, vamos a suponer que este policía está en contacto con los delincuentes, porque los delincuentes le pagan un sueldo, porque los delincuentes le hacen regalos caros, porque los delincuentes... ¿Qué sucede cuando la ciudadanía llama a la policía para que controle o para que investigue o para que arreste a ese delincuente? No lo va a hacer. Y esto es una cosa que la ciudadanía se da cuenta. Por eso la ciudadanía dice la policía no hace nada. O sea, cuando tenemos una policía corrupta, tenemos una policía delictiva, tenemos una policía problemática. ¿Y qué sucede? ¿Cómo afecta eso? El crimen está descontrolado, el crimen crece, el crimen no pasa nada. O sea, ese es el primer problema de la efectividad de la policía, el no tener credibilidad. Y la corrupción policial, además de todos los otros problemas que encontramos en la sociedad, afecta muchísimo cómo la gente lo percibe al policía en la calle. Y también el otro problema cuando hay corrupción es que, si recordamos que hablábamos de que no toda la institución policial es corrupta, es más, decíamos que la policía en sí, cuando hablamos de la institución, no es corrupta. Lo que hay son individuos corruptos dentro de la policía. Pero dentro de ese grupo bastante interesante que tenemos de una cantidad de policías enorme, un 20%, un 10 o un 20% suelen ser los delincuentes, suelen ser los malos elementos, que son los que crean la mayor parte de los problemas para la policía, con imagen, con mala actuación, con mal desempeño, son flojos, no hacen su trabajo, no les interesa la seguridad del pueblo, no se interesan en ayudar a nadie, simplemente su bolsillo o los jefes de ellos que lo apoyan y lo defienden, y todo lo hacen, la prevención del delito o la investigación del delito la hacen únicamente cuando es conveniente o cuando son presionados. ¿Se acuerda que habíamos hablado de eso? Entonces lo que sucede es que este problema está instalado en la institución policial y nunca se resuelve. Y como nunca se resuelve y el pueblo nunca tiene una solución, una explicación directa de eso, el pueblo directamente dice, ¿sabes qué? Tener la policía o no tener la policía es igual. Por eso, ¿qué sucede? Mucha gente no la llama a la policía. O sea, la razón es que muchas veces muchos delitos no son reportados precisamente por eso en muchos lugares, porque la policía es desconfiable. ¿Okay?
ya hemos establecido eso. Luego establecimos de que cómo afecta todo eso a la ciudadanía, y luego vemos la frustración que tiene no solo la ciudadanía, sino los buenos policías dentro de la institución. ¿Por qué? Hablábamos de que la corrupción es una arma de doble filo, es una arma muy potente, es una posición dentro de una institución que crea mucho problema, pero también tiene mucho poder, porque tiene capital, tiene dinero, y con el dinero compra protección, compra poder. Es igual que que el crimen organizado. O sea, el policía corrupto es como una división de crimen organizado dentro de la institución. Manipula un montón de cosas. Y acuérdense lo que yo le comentaba, que la corrupción mata. Cuando estos individuos se sienten atrapados, cuando estos individuos se sienten de que van a ser descubiertos o eso, tienen tendencia incluso a usar violencia para callar a las personas, para callar testigos, desaparecer gente y eliminarlos. Esto ha pasado en muchas investigaciones de alto nivel en algunos países. Esto ustedes posiblemente a lo mejor lo experimentaron en el suyo. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado cuando se hacen las investigaciones de corrupción, porque las investigaciones de corrupción van a destapar mucho más que un delito normal. Porque yo les comentaba que la corrupción, además, para que funcione, tiene que tener todo un proceso que está ayudado por poderes. O sea, nadie es corrupto solo. El corrupto generalmente trabaja con otro grupo de corruptos, y si tiene suficiente peso político y si tiene suficiente digamos estilo de fuerza y de dinero, tiene gente que lo apoya, y esta persona está directamente pagando a distintos lugares, a distintas personas, a distintos puestos. Entonces, ¿qué sucede? Ese poderío, cuando se hace una investigación, se descubre, porque una de las cosas que le digo natural que sucede es cuando usted hace una investigación de corrupción particularmente, usted va a descubrir no solo a los corruptos, sino quién los protege, para quiénes trabajan, quiénes son los que los incitan, porque muchas veces los actos de corrupción no necesariamente ocurren a nivel policial, digamos de nivel de policial a primera línea, sino que son obligados estas personas a hacer actos ilícitos de parte de los mandos. Muchas veces es una de las razones por la cual los malos policías son protegidos y nadie los puede tocar, nadie los puede defender, nadie los puede ni siquiera tratar de investigarlos y eso, porque son protegidos. Y si llega a pasar algo, de que digamos sucede una investigación por alguna de esas cosas raras y se descubre, generalmente los altos mandos acaban la investigación, transfieren a los investigadores, cortan inmediatamente, e incluso le digo, pueden hasta eliminar al investigador o a la persona que está tratando de averiguar cosas. Entonces, ¿qué sucede con eso? Es una frustración total, es una frustración tremenda. Entonces, ¿qué puede hacer el ciudadano? ¿Qué puede hacer el policía bueno? ¿Qué puede hacer el público cuando se entera de esta situación? Y lo hemos visto, en muchos países tienen que salir a la calle a gritar, a hacer manifestaciones, que son una forma de expresión. Pero hoy en día le voy a decir una cosa: si usted quiere manejarse, si usted quiere en realidad dar un mensaje mucho más grande, YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter, tiene una plataforma mucho más amplia que cualquier manifestación que usted pueda lograr en la calle. El impacto que tiene, sobre todo si está documentado lo que usted está tratando de probar, si usted tiene buena información, es una de las cosas muy importantes, porque forza a la sociedad y particularmente al gobierno a tener que tomar alguna acción. Particularmente si lo que usted conoce o sabe es, digamos, usado por los medios de periodismo, o sea, por los periodistas, y ellos hacen una investigación en la que descubren que lo que usted sabía o lo que usted sabe es mucho más amplio. Este tipo de investigaciones suelen darle mucho de cabezas al sistema y son muy buenos. Pero una de las cosas muy importantes que les digo yo, y que se recuerda que habíamos hablado en videos anteriores sobre los métodos de investigación, es tener pruebas concretas de que hay
actos de corrupción, de que hay personas corruptas, de que usted las identifica. No es fácil, pero tampoco es muy difícil hacerlo. Sobre todo si las personas a las que se dedican a la corrupción y se están investigando no se enteran. He aquí por qué cuando hablamos de corrupción es muy importante, de investigación de corrupción o de una investigación de mal comportamiento policial, es muy importante mantener un alto secreto en la investigación para que la gente no se entere, porque cuando los policías malos se enteran de que lo están investigando, obviamente dejan de hacerlo por un tiempo y entonces después al rato vuelven. Lo importante de asuntos internos, una de las cosas más importantes de asuntos internos es precisamente investigar a estos elementos calladamente. Por eso yo le decía la vez pasada que ponerse pancartas y uniformes que digan asuntos internos no sirve absolutamente de nada. La función de asuntos internos es investigativa, no es pública, no es de andar dando publicidad de que tenemos un asuntos internos. Y le comentaba yo, pasando a los asuntos internos de las policías, muchos de estos departamentos de policía hacen eso, hacen la publicidad, ya sea en el uniforme, o en el vehículo, o en la prensa, o en los medios, que tienen una oficina de asuntos internos para medio calmar o callar la gente. Eso no sirve de nada. Es más, le voy a decir, generalmente hay tres tipos de situaciones que se manejan cuando hay problemas de corrupción y de mal comportamiento de la policía. El número uno es, tiene el gran problema de que los mismos jefes protegen e incitan y demandan que la policía, que sus policías salgan a la calle y consigan dinero, consigan dádivas, consigan cosas para mantenerse ellos, para pagar sus gastos, incluso para restituir a los jefes. Esa es una. Entonces, cuando usted tiene ese tipo de policía que viene la corrupción desde arriba, es mucho más difícil investigar este tipo de cosas y, por supuesto, no va a tener un buen grupo investigativo de asuntos internos. Ese es el primero. El segundo es el otro tipo de institución que saben que tienen problemas de corrupción, conocen el tema, pero deciden no hacer nada. Vamos a mantenerlo callado y a lo mejor incluso le voy a decir, puede ser que contacten a los policías que están haciendo y digo, oiga, bajen el tono, ¿no? No sean tan payasos que están haciendo. O sea, hay una omisión de la función en la que dicen no vamos a hacer nada, pero tampoco les vamos a decir que se descarrilen. Ahora, muchas veces estos individuos, estos jefes, estos líderes no tienen nada que ver con la corrupción, pero ¿qué pasa? No la reconocen, no la quieren aceptar. ¿Por qué? Porque además los hace quedar mal a ellos. O sea, nadie le gusta, y ya hablábamos que hay grupos que se protegen a sí mismos, nadie le gusta que le demuestren que están haciendo algo malo. Entonces ese es otro tipo de problema de proteger o investigar a la corrupción, no hacer nada. O sea, el primero lo protege y el segundo es no hacer nada. No hacer nada continúa y es, como yo decía, meter la cabeza abajo en la arena como el avestruz, hacer un montón de cosas que apantallen, pero lo ignoramos. Y el último de todos, de los que podemos, hay muchos más, pero son los más relevantes, es hacerle creer a la gente, hacerle creer a la institución, hacerle creer al gobierno que sí tenemos una eficiente división de asuntos internos que investiga, que controla, que hace todo el trabajo de controlar la corrupción, de controlar el mal comportamiento. Y en realidad este último es solo una pantalla, es una cortina de humo, es un espejo en el que se pretende reflejar que están haciendo algo y entonces usan ya lo conocido del estilo y crean una división de asuntos internos, pero no le dan ni el personal preparado, por ejemplo, o le dan personal pero no tiene experiencia, no le dan un presupuesto para que trabaje, no los dejan hacer ciertas investigaciones, los relegan a ciertas investigaciones nada más, utilizando la ley para no hacer ninguna investigación. O sea, crean excusas, pero si usted le pregunta, ¿ustedes tienen asuntos? Oh, sí, nosotros tenemos asuntos internos, por supuesto, tenemos una unidad bastante amplia y entonces cuando usted le empieza a analizar, usted ve que esa unidad de asuntos internos no ha hecho nada, no hace nada, hace cosas pequeñas, a lo mejor
A lo mejor si lo fuerzan porque los periódicos lo sacaron a la luz y están en todas las canales de televisión y en las noticias, no tienen otra opción que tomar acción y hacer un arresto y demás. Pero que estas unidades inicien algo en serio, concreto y verdadero es raro. Estos tres tipos de situaciones que les he comentado, que es el primero es el que manipula la corrupción, el que la corrupción pasa en su institución porque los líderes lo ordenan y la protegen. El segundo, que es ignorar directamente el problema de la corrupción, el problema del delito, el problema del mal comportamiento, el problema del mal desempeño. Ese es otro problema. Y el último es crear una unidad y hacer creer que están haciendo pero no hacen nada, y que el último es muy fácil de comprobar porque usted le pide resultados a la unidad, le pide resultados a la institución y no tiene ningún número que mostrar. A lo mejor tiene números muy pequeños cuando usted sabe que esa institución tiene problemas. Esas tres funciones son muy negativas y básicamente son exactamente igual. O sea, la que encubre porque lo hacen, porque ellos lo ordenan, la que trata de ignorarlo y la última que trata de jugar a que están haciendo algo, los tres contribuyen y son directamente culpables de la corrupción. Ninguno de estos tres digamos, formas de operar para controlar para la corrupción son exactamente iguales, ninguna funciona y son exactamente iguales. O sea, las tres son partícipes directos del acto de corrupción, no tienen ninguna excusa, ninguno de los tres tiene ninguna excusa. El que ignora, como el que juega a hacer la investigación, como el que protege, son todos corruptos, quieran o no, aunque no reciban dinero, por el hecho de no hacer su trabajo. Porque ¿cuál es el trabajo de la policía? Proteger a la ciudadanía, respetar la Constitución, defender al país. Y un delincuente dentro de la policía es un cáncer, es una cosa que no sirve, que no funciona. Y el ciudadano bueno y el policía bueno, que está frustrado, sufre las consecuencias de esto. Por lo tanto, omitir, encubrir o directamente ignorar son actos de corrupción también. Amigos y amigas, los dejo aquí, los espero en el próximo video. Acuérdense, si no se han inscrito, háganlo. Comentarios son siempre muy bienvenidos porque queremos expandir, queremos saber cuáles son sus pensamientos, queremos abrir la plática porque mientras más discutamos, más hablamos, mejor y más sabemos. Y los espero en el próximo video porque aún hay más.